pero al final realmente el establecimiento se basa en algo clave, y es el consumidor. El consumidor con su capacidad de elección, con su posibilidad de comprar aquel artículo que más le interesa o de ir a otro tipo de establecimiento, es realmente el que determina qué establecimiento elige, y por lo tanto todo lo que nosotros hacemos en el supermercado tiene que ir muy enfocado hacia el cliente. Incluso en una de las cadenas asociadas a Suican, el cliente tiene la condición de gerente. De ahí la importancia que puede tener cualquier manifestación que hace el cliente en los establecimientos. Realmente, como les digo, toda la actividad del supermercado se basa como premisa fundamental en analizar y satisfacer cuáles son los hábitos alimenticios del consumidor y de qué forma van evolucionando, y de qué forma a su vez el supermercado tiene que ir evolucionando para ir adaptándose al nuevo mercado y a los cambios constantes que hay en el sector de la alimentación. A partir de aquí yo les voy a hacer un poco un repaso de cosas que ustedes seguro que saben, pero a lo mejor no en profundidad, y cómo el establecimiento de alimentación, en qué acciones trabaja y en qué líneas actúa. En principio, para nosotros, como les decía, clave es el consumidor, por lo tanto el análisis del consumidor es importantísimo. Cómo funciona, qué cambios demográficos, qué cambios sociales hay, dentro de ellos pues las estructuras del hogar, la tercera edad, algo importantísimo como luego veremos en cuanto a la composición de los hogares, la inmigración. De hecho, así vamos viendo en los establecimientos cómo los surtidos se van modificando, y por fin pues cuáles serían los hábitos de compra y de consumo. Básicamente esto al final lo que nos lleva es un poco a ver lo que es la estructura del hogar. Y en este momento la estructura del hogar en España, claramente vemos que hay una tendencia al incremento de los hogares unipersonales. Y este es un dato importante, todos los que vamos a ir viendo a través de los hábitos del consumidor, puesto que al final es el que va al establecimiento, quiere comprar y quiere encontrar algo que es lo que necesita. En esto, en muchas de las ocasiones tenemos como una pequeña lucha o dicotomía, ¿no? Que yo creo que en algunas ocasiones se va soslayando, y es entre el productor y el comercializador, o el comercializador y el productor, como ustedes lo quieran ver, en función de que lo que el establecimiento de alimentación pide al productor o al fabricante o al industrial, indudablemente es lo que está viendo que el cliente le está reclamando, y en ese sentido el sector, en este caso el sector agrícola, tiene que por todos los medios buscar esas sinergias y esa rapidez en los cambios, ¿no? Bien, como decía, en el caso de Europa ya alcanza cuotas importantísimas, como es el torno al 35%. El consumo de envases, lógicamente, si cambia la población y cambia el tipo de estructura de los hogares, pues también los envases se modifican y se hacen envases, pues en este caso si hablamos de personas mayores o de personas con problemas, pues hay que buscar un tipo de envase que sea fácil, que sea adaptable, envases más pequeños. Todo eso al final pues conlleva una serie también de dificultades, como vemos ahí, que es el reciclado o el sistema de depósito, devolución y retorno a los envases, que es algo que cada vez más en la distribución se está utilizando. Por ponerles un ejemplo, en este caso del retorno, ya en Alemania en muchos de los supermercados la leche ya se empieza a vender en botella de cristal retornable. Entonces, algo de lo que habíamos hecho, lo que existía hace pues no sé, 30, 40 años, está volviendo otra vez a utilizarse. Hay una redistribución, lógicamente, por tanto, de las referencias existentes, entre otras cosas porque si cambia el consumidor, como les decía, pues las referencias en el establecimiento cambian. Algunas veces no porque haya más tipo de productos, sino porque se adaptan esos formatos. Un mayor consumo de productos de cuarta y quinta gama de la que ya se ha ido hablando en las jornadas de hoy, y luego queda una sexta gama que ya está empezando a aparecer y que sobre todo en este caso se usa más quizás en la restauración, pero que empieza a oírse ya y que desde luego pues no podemos de perderlas de vista. Son los ready meal, la comida preparada, donde ven que por ejemplo en el caso de los hogares unipersonales las diferencias de consumo entre, para este tipo de productos de cuarta gama, de productos ya preparados para el consumo, cómo cambia en hogares unipersonales de 158 gramos por persona a los media del resto de hogares, que son 97 gramos por persona. Por lo tanto, todo esto, lógicamente, como antes les decía, va influyendo en los cambios de los establecimientos de alimentación.
En cuanto a la tercera edad, vemos cambios también, como antes les decía, importantes, entre otras cosas porque hay un incremento muy alto de población de la tercera edad. Estamos hablando que más de personas con más de 65 años son ya aproximadamente el 22% de la población. Estamos hablando de 10 millones de habitantes, 10 millones de habitantes que consumen, lógicamente. En el año 2050, ese porcentaje llegará al 36%. Y España será, como ven ahí, uno de los países con mayor población en la tercera edad. Todo eso al final, como antes veíamos, también hace que los formatos sean más pequeños y que se empiezan a enfocar hacia este colectivo. Unos factores de decisión de compra, por ejemplo, en las personas mayores, pues cambia, evidentemente, entre otras cosas porque buscan precio, porque buscan más comodidad en la compra y porque buscan esa proximidad. No tienen las posibilidades que puede tener la gente más joven en desplazarse de un establecimiento a otro. De hecho, y aquí lo ven, en Alemania se están diseñando ya supermercados para personas mayores exclusivamente. Y ahí empiezan a haber unos cambios importantes en la configuración del establecimiento, como pasillos más anchos, estanterías bajas, lupas para leer las etiquetas, y esto que puede parecer un poco de coña, pero es cierto y lo ves, y lo vemos en las personas mayores en el supermercado que no ven el producto que están comprando, y muchas veces al final compran por el color del producto, porque ya anteriormente alguien se los ha indicado, pero no porque realmente sepan lo que están comprando. Diseño universal para el tipo de producto, al sustituir, como estamos hablando,